muchas gracias a todos por su compañía. Un especial y caluroso saludo para todos los que están conectados y a todos los que han sacado un espacio de su tiempo para acompañarnos en esta actividad académica que esperamos que sea del agrado de usted. Jefe Beatriz, bienvenida. Muchas gracias, doctor Fonseca. Buenas tardes. Gracias a ustedes por esta oportunidad. Bueno, a continuación pues queremos darle un especial agradecimiento a la Gerencia de Mercadeo y a la Dirección Científica del Centro Médico Imbanaco por aperturar estos espacios que son tan importantes en este momento de pandemia y tan relevantes para los trabajadores de la salud. La dinámica de este webinar tendrá una presentación inicial por la jefe Beatriz. Posteriormente vendrá mi intervención y daremos un espacio de 10 minutos para todo lo que sean dudas o preguntas muy puntuales frente al tema. Entonces los voy a dejar con la jefe Beatriz Eugenia Baena Úsuga. Ella es enfermera jefe de la especialista en cuidado de personas con heridas y ostomías de la Universidad del Valle, integrante del programa Cuidado Integral de Piel del Centro Médico Imbanaco, con más de 10 años de experiencia en la protección de la piel y en el cuidado de las personas. Con ustedes, la jefe Beatriz. Jefe Beatriz, son tuyos los micrófonos. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, doctor Fonseca, por la presentación. Agradezco también esta oportunidad a la División de Enfermería, quien también ha estado como pionera liderando esta presentación y el desarrollo de toda esta dinámica de la prevención de lesiones de piel en los colaboradores. Gracias a mi grupo de mis compañeras del programa Cuidado Integral de Piel, Heridas y Ostomías del Centro Médico Imbanaco, quienes fueron partícipes en la colaboración para la elaboración de fotografías y también de la experiencia dada en el desarrollo también de toda esa prevención de lesiones. Entonces, dando continuidad, vamos a hablar acerca de las lesiones en la piel relacionadas con el uso de elementos de protección personal en tiempos de COVID, un factor de riesgo laboral. Vamos a hablar acerca, primero que todo, de la tipificación de estas lesiones, cómo hacemos una prevención primaria, secundaria y terciaria. En el marco de la pandemia, la Organización Mundial de la Salud pues, nos brinda unos lineamientos para la prevención de riesgo biológico en los colaboradores de la salud que estábamos atendiendo a estos pacientes que presentan COVID-19 o que tenían sospecha de presentarlo. Estos lineamientos estaban enfocados hacia el lavado de manos, la higienización de manos, el uso de gorros, el uso de batas, de trajes, de mascarillas N95, mascarillas quirúrgicas, las caretas, las gafas o monogafas y los guantes. Y esto pues no era nuevo para nosotros, o no es nuevo para nosotros porque es algo que siempre hemos usado y con lo que siempre nos hemos protegido ante cualquier riesgo de contagio. Pero en el momento que esto ya se genera como una pandemia y aumentan los riesgos, pues la exposición que nosotros tenemos a estos elementos también va a aumentar en tiempo y en frecuencia. Y es cuando empezamos a ver en nuestros colegas en otros países, en China, en España, en Italia, unas lesiones inimaginables, o por mi cuenta yo jamás me imaginé que en algún momento se iban a presentar en nosotros como colaboradores de la salud, porque nosotros no cumplimos con los requisitos para presentar estas lesiones, y me enfoco en que no somos pacientes o no tenemos algún tipo pues, de patología como los pacientes que llegaban a presentar estas lesiones. Entonces, es cuando también aparece en todo ese marco una publicación el 16 de abril del 2020 que fue realizada online a trabajadores de la salud, los cuales de los 400 personas referían que el 49% había presentado algún tipo de alteración cutánea relacionada con el uso de mascarilla N95, sangrado facial un 18.8%, picazón un 14.9%, eritema 12.6%, y descamación en la piel o resequedad un 11.6%. Ya digamos que la primera encuesta, y esta pues nos muestra que ya hay un problema y que debemos intervenirlo. También hay otro tipo pues de datos estadísticos que refieren que la persona que tiene un antecedente de cualquier tipo de dermatitis pues tiene mucho mayor riesgo de presentar algún tipo de lesión o alteración con el uso de elementos de protección personal. Es cuando nos proponemos empezar a revisar qué podíamos hacer, pero es muy poco lo que encontramos como literatura o como algo, como la última palabra dicha en este caso, pero sí tenemos unas recomendaciones importantes. Dentro de ellas pues están las recomendaciones del panel de asesores de Norteamérica, tenemos unas infografías muy importantes también, tenemos una
guía o un consenso de la Asociación Colombiana Dermatológica y Cirugía Dermatológica, Asocolderma, tenemos también unas recomendaciones que hace el grupo también de Portugal, y las enfermeras del Canadá, de especialistas en cuidado de heridas y de lesiones de piel, también ya empiezan a hacer una estratificación de estos cuidados y de las lesiones, que es un dato muy importante. Tenemos también un consenso chino, que digamos que es muy importante también revisarlo porque acordémonos que ellos fueron los que vivieron como la primera experiencia. Hay unas cosas muy importantes para reevaluar, pero en sí todos los consensos o todas las recomendaciones invitan a que como esto es algo nuevo, nosotros en nuestras instituciones iniciemos la revisión y la validación de todas esas recomendaciones. Es decir, que es el momento como de empezar a escribir la historia referente a esta situación que se está presentando. Pero entonces, ¿por qué si antes teníamos ese tipo de elementos, qué pasa con nosotros si nosotros no somos pacientes o no cumplimos como esos requisitos para que presentemos este tipo de lesiones? Pues entonces empezamos por revisar qué pasa con nuestra estructura, con la piel. Recordemos que la piel es el órgano más extenso y es nuestra principal barrera cutánea, ¿sí? Es nuestra principal herramienta, nuestra principal armadura contra la prevención de cualquier tipo de afección externa. Y esta piel tiene unos componentes, tiene una estructura que es la epidermis, la dermis y la hipodermis. En la epidermis está formada por una estructura, un manto hidrolipídico, que es el que nos confiere unas propiedades de textura, de suavidad a nuestra piel. Y ese manto hidrolipídico no es más que la mezcla o la combinación de sudor y de sebo que migran a los poros, migran al exterior por medio de los poros y forman una emulsión. Esta emulsión o este manto hidrolipídico tiene unas propiedades antifúngicas, antibacteriostáticas, que van a disminuir el riesgo de que cualquier germen pues ingrese a nuestro organismo, pero cuando este manto se rompe pues vamos a estar expuestos a cualquier tipo de agresión externa o cualquier tipo de infección. Entonces de allí la importancia que este manto siempre se conserve, es decir, que la protección de nosotros siempre debe estar con nuestro manto hidrolipídico intacto. Pero ¿qué empezamos a observar? Pues que las lesiones que antes observábamos en los pacientes, que eran las lesiones relacionadas con la dependencia, ahora las presentan los trabajadores de la salud. ¿Por qué versus lesiones asociadas a la dependencia y trabajadores de la salud? Porque son las mismas características de presentación, se presentan sobre superficies óseas, en áreas de contacto con alguna superficie externa y aparecen también de una manera con eritema, se van desarrollando con dolor y finalmente presentar necrosis también. Entonces, empezamos a revisar cuáles son pues, las características que nosotros tenemos para poder presentar estas lesiones y son muy pocas las que cumplimos. Pues en el caso de los pacientes con las lesiones asociadas a la dependencia, hablamos de que presentan lesiones de presión cizalla, roce o fricción, humedad y la combinación de estas lesiones, pero para que se presentaran estas lesiones había unos factores predeterminantes que eran la humedad, la nutrición de esta persona, la movilidad, el estado mental, la alimentación y la eliminación. Pero en nosotros está asociada a la presión que ejercen estos dispositivos médicos sobre superficies óseas y está dada por el tiempo de exposición, es decir, puede estar poco tiempo, pero si hay una presión muy fuerte del elemento de protección personal, pues también se va a presentar la lesión. Es más, la cara o la piel adopta la forma de este elemento de protección personal. ¿Qué otras lesiones aparte de presión presentamos? Pues las presiones por cizallas. Estas están dadas por el corte que hacen estos elementos de protección personal sobre la piel. Y vemos que se presenta sobre la superficie ósea y presenta microhemorragia y micronecrosis también en capas profundas de la piel. Generan muy intenso dolor y ya hay exposición también de la dermis. Se pueden profundizar mucho más también. Tenemos también como característica también las lesiones por fricción que se presentan también con una superficie está en contacto con otra y es arrastrada en una dirección sobre la misma. Y está medida también por el coeficiente de fricción, es decir, cuando tenemos una piel con mucha humedad, pues va a hacer que esta piel se nos debilite un poco más y al entrar en contacto con el elemento de protección personal, pues el riesgo va a ser mucho más alto. Es decir, que el coeficiente de fricción está determinado por la propiedad de la superficie, es decir, si el elemento es rígido, si el elemento es fino, si el elemento por el contrario es muy abrasivo o las propiedades de los materiales de este elemento también van a ser muy importantes de revisar y allí la invitación es a que en las instituciones se revise siempre cómo son las características de estos materiales cuando ingresan a las instituciones. Sabemos que hay escasez de estos materiales porque a nivel mundial es alta la demanda, pero también es revisar
porque también esto puede afectar la integridad cutánea de nuestros compañeros. Si la piel tiene unas características grasas, grasa, mixta o muy seca, que era lo que les hablaba yo ahora acerca del manto hidrolipídico, dependiendo del equilibrio que hay entre el sebo y el sudor, también va a dar las características de nuestra piel, pues también va a ser un factor predeterminante, sumado a los agentes externos cuando le agregamos cremas o pomadas o sustancias uncosas sobre la piel. Es decir, que a mayor humedad, mayor va a ser el riesgo de algún tipo de lesión. Siempre hablamos también, bueno, ya teniendo en cuenta que hemos como entendido un poquito cómo es el mecanismo en que se presentan las lesiones, vamos a hablar por segmento de área corporal según el elemento de protección personal. Encontramos que en el cuero cabelludo, debido a la sudoración o al uso de gorro, se presenta la alopecia areata y la dermatitis seborreica desarrollada por las costras que se presentan en la piel, la sequedad, se inicia como un prurito, como descamación, y es importante sugerir que la persona al terminar su turno pueda hacer un baño para retirar este sudor. También pueden usar sustancias de hidratación en cuero cabelludo. La careta, las gafas, es importante su uso porque van a ser las que nos van a proteger en el contacto con gotas sobre las mucosas, pero también es importante sentirnos cómodas cuando trabajamos con este tipo de elementos. La careta tiene una condición y es que tiene un arnés, el cual cuando lo giramos pues vamos a mirar qué tan ajustado nos queda, pero cuando este arnés queda muy ajustado pues también van a producir algunas lesiones también a nivel frontal, y las gafas si quedan muy ajustadas pues no van a permitir también que haya como evaporación de todo ese aire que nosotros emanamos mientras estamos realizando las actividades. Entonces hay encapsulamiento de este vapor y también va a haber debilitamiento del manto hidrolipídico del que les hablaba hace un momento. O sea que es importante sentir que estamos trabajando también de una manera cómoda. Las lesiones en la cara relacionadas con el uso de mascarilla en el 95 son las que más tienen, digamos que las que más se han evidenciado, y no solamente estamos hablando de lesiones por presión, por corte o cizalla, por fricción, sino también que se desarrollan otro tipo de lesiones como son el acné, el prurito facial o erupciones cutáneas. ¿Por qué ocurre esto? Pues porque esta máscara tiene unas altas exigencias de sellado. Debemos siempre verificar que esté completamente sellada para evitar la contaminación por gotas. Digamos que es una de las herramientas más importantes al momento de realizar algún tipo de actividad frente a un paciente que tenga COVID-19. Entonces, estas lesiones se presentan por lo general siempre en puente nasal y en mejillas. La categorización que nosotros podemos hacer relacionada con el uso de esta careta o relacionada con el uso de mascarillas N95 es primero que se presenta una lesión por presión, pero no hay pérdida de la integridad cutánea, no hay eritema y podemos iniciar con una prevención en nivel 1. En el nivel 2 encontramos que ya la persona tiene un eritema, pero no hay pérdida de la integridad cutánea, no hay sangrado. Sin embargo, ya hay algo que nos está llamando como la atención y decimos que ya puede presentarse empeoramiento de la lesión o alguna complicación. Y en el nivel 3 vemos que hay un estadio 2, es decir, que ya hay una lesión, ya la piel no está intacta, puede presentarse sangrado, ardor o prurito. Dentro de esos síntomas, pues vemos que también hay eritema, pápulas o maceración y descamación de la piel. La higiene de manos que nos exige en este momento, no solamente en la parte institucional, sino también en nuestras casas, también en las áreas públicas, es también una de nuestras principales herramientas como defensa contra el COVID-19, y en el área institucional, en el área clínica, exige que se haga en 5 momentos: antes del contacto con el paciente, antes de realizar una tarea séptica, después del contacto con el paciente, y después del contacto con el entorno del paciente y después del riesgo de exposición a líquidos corporales. Pero nosotros como colaboradores de la salud, nosotros salimos para nuestras casas y no solamente lo realizamos aquí en los 5 momentos, sino que por el contrario también tenemos que seguirlo haciendo en nuestras casas y en los ambientes comunes. Entonces el riesgo va a aumentar, y si esta persona tiene un antecedente de una dermatitis atópica o cualquier otro tipo de dermatitis, pues también el riesgo va a estar siempre presente. También se puede desarrollar secundario el uso de guantes. Entonces, en este caso, pues la persona no podrá utilizar guantes que contengan talco, sino utilizar solamente guantes de vinilo o de nitrilo como tal para poder disminuir este riesgo. ¿Cómo se puede llegar a presentar? Pues la persona empieza a referir primero que todo como un ardor, acompañado de un eritema con integridad de la piel. No hay sangrado, pero sí se siente una falta como de percepción del tacto, posiblemente con pérdida incluso de la huella. Puede pasar a un estadio 1 con una descamación. Hay personas que es muy rápido el paso entre una y otro estadio,
y finalmente se presentan unas lesiones que son tipo pápulas o vesículas sangrantes, hay dolor y hay ardor y también puede presentarse sangrado. El uso de ropa, a veces hemos encontrado en muchas fotos que muchos de nuestros colegas han utilizado bolsas, dobles trajes, acompañados también de elementos que no son completamente, que no permiten una completa evaporación del sudor y aparte pues acompañado de áreas en las cuales están muy encerrados o que hay una temperatura muy alta. Todo esto va a jugar en nuestra contra porque va a debilitar nuestro manto hidrolipídico por medio de la humedad que se genera. Esta cantidad de capas de elementos de protección personal van a generar hiperhidrosis que posiblemente pueden desarrollar también una micosis en alguna parte del cuerpo. ¿Qué complicaciones pueden presentarse? Pues dolor, incomodidad para trabajar, alto riesgo de infecciones, porque recuerden que yo les decía hace un momento que esto nos va a prevenir, el manto hidrolipídico previene de afecciones por algún tipo de infección, secuelas o cicatrices, no solamente secuelas, digamos, físicas, sino también psicológicas, incremento en los costos para el tratamiento de la lesión y nos puede llevar a una incapacidad laboral que es como el riesgo más alto que corremos y que no nos podemos permitir en estos momentos. Una persona que no esté en este momento dentro de su área laboral es una persona que hace muchísima falta a sus compañeros para poder apoyar en la atención de estos pacientes. ¿Qué niveles de prevención podemos ejecutar? Entonces podemos empezar por hacer una prevención primaria que está encaminada a evitar que aparezca esa lesión, a que los colaboradores o nuestros compañeros sepan cómo puede hacerse la prevención y recordemos, y en esto hago mucho énfasis, y es que no solamente debemos apoyarnos o encaminarnos a que la lesión va a aparecer en el área clínica, ¿no? En el momento todos nos estamos lavando las manos, todos estamos utilizando mascarillas, es decir, que la temperatura puede aumentar, es decir, que la fricción siempre va a estar presente en nuestra piel, en cara, en manos. Entonces la invitación no es solamente hacerlo porque soy colaborador de la salud y me tengo que proteger para trabajar en el ambiente laboral, no, es también para evitarlo también en nuestras casas. La prevención secundaria está encaminada a detener o retrasar ese evento que se presente y la prevención terciaria está encaminada a prevenir o retardar posibles complicaciones si ya se ha presentado esta lesión. ¿Cuáles serían los objetivos de esa prevención? Pues generar en los colaboradores o en el personal de salud hábitos de autocuidado, como les hablaba hace un momento, como parte de la preparación para el uso de elementos de protección personal. Esto no se va a ver de hoy para mañana, de un día para otro, ¿no? Se va a ver poco a poco en la medida que vayamos fortaleciendo esa piel, ese manto hidrolipídico para que se vuelva un poco más tolerante al contacto con esos elementos de protección personal. Se deben brindar indicaciones en nuestras instituciones sobre la detección temprana de cambios o alteraciones físicas que pueden presentarse secundaria al uso de estos elementos. Y allí pues me detengo un poco y me llama mucho la atención porque cuando preguntamos si hay en los servicios, si empezamos como a revisar, mire, ustedes tienen personas que tengan algún tipo de alteración, por lo general nos dicen que no las tienen, pero cuando ya empezamos a revisar un poco más a fondo y a indagar a colaborador por colaborador, sí las han presentado, pero para ellos ha sido como algo dentro de lo normal. Nos acostumbramos tanto a ver este tipo de imágenes de las que les hablaba hace un momento, las que les presentaba al inicio nuestros compañeros o nuestros colegas de Europa, que para nosotros llegamos a pensar que es normal y que está como dentro de lo que se puede presentar por ser héroes. No, debemos prevenir y evitar que estas lesiones se presenten, porque en el momento que se presenten podemos correr cualquier tipo de riesgo de exposición también al COVID-19. Entonces la invitación es prevención. Todos debemos saber categorizar los cuidados y a realizar estos cuidados de acuerdo a la clasificación de riesgo para disminuir el riesgo de complicaciones y secuelas también psicológicas. Vamos a iniciar hablando de qué podemos hacer como prevención primaria. Bueno, dentro de la revisión se encuentra que es importante siempre realizar una valoración de la piel. En los momentos, en las pausas que lo realicen los colaboradores o que realicemos nosotros como trabajadores de la salud, siempre revisarnos, mirarnos frente a un espejo para poder detectar cualquier cambio o alteración de la piel. Eso nos va a permitir hacer unas prevenciones tempranas. Debemos empezar desde nuestras casas a realizar el lavado de nuestra piel con soluciones tipo Sindet, en manos, en cara, para poder favorecer este manto hidrolipídico. Los jabones comunes barren con este manto hidrolipídico. Por el contrario, las soluciones tipo Sindet van a aumentar y van a preservar la hidratación de la piel.
Y también hemos tenido, pues no aparece como tal en la revisión, pero sí nosotros hemos tenido acá como grupo, como en el programa, hemos tenido muy buenas experiencias y nos han referenciado los colaboradores que han tenido buena experiencia con el uso de soluciones a base de bardana porque tienen un efecto calmante y antibacterial. El uso de cremas hidratantes se debe realizar en casa. No se recomienda el uso de sustancias o emolientes ni aceitosos o pegajosos, menos previo al uso de los elementos de protección personal. Recuerde que cualquier cosa que se aplique en la piel y haga contacto con el elemento de protección personal va a aumentar el coeficiente de fricción y el riesgo de que pueda haber una lesión cutánea. Estas deben de ser de rápida absorción y favorecer la humectación de la piel. También se sugiere considerar el uso de la utilización de ácidos grasos hiperoxigenados. Los ácidos grasos hiperoxigenados sí tienen evidencia, incluso cuando lo utilizamos en nuestros pacientes que tienen riesgo de lesión, porque estos van a favorecer la oxigenación tisular y van a aumentar la elasticidad en esa piel. Recuerden lo que les decía ahorita, no es de un día para otro, no ocurre milagrosamente, pero en la medida que empecemos a utilizarlo, sí vamos a ver los efectos de estos. El uso de películas protectoras de acrilato o de silicona también tienen evidencia que disminuyen el riesgo, van a disminuir el coeficiente de fricción porque disminuyen la humedad en la piel y no van a actuar en contra del contacto que hay de los elementos de protección personal o del sellado que estos ejercen, porque esto simplemente, estas películas de barrera o de acrilato, simplemente van a crear una interfaz entre la piel y el elemento. La forma de aplicación, ellas vienen en dos presentaciones. Si es de acrilato, viene en presentación también de hisopo y también de silicona viene en presentación de toalla. Entonces, cuando la aplicamos en el puente nasal, en mejillas, en frente, en mentón y también en el área retroauricular. Es decir, las áreas que van a estar en contacto con el elemento de protección personal. Se debe liberar la presión de la mascarilla y de los demás elementos. Ningún dispositivo que nosotros utilicemos va a disminuir el riesgo de que el colaborador presente un tipo de lesión si no hacemos la liberación de la presión. Es igual que lo hacemos con los pacientes. Si al paciente no se le cambia de posición en el tiempo estipulado, independientemente de los dispositivos que utilicemos, la lesión se puede llegar a presentar. Los dispositivos o lo que utilicemos entre la piel y el elemento de protección personal disminuye el riesgo, pero lo que más nos va a servir es liberar la presión. Entonces se recomienda que se haga durante 5 minutos cada 2 horas. Se debe retirar el colaborador del área de contacto con el paciente, hacer higiene de manos y hacer el retiro de la mascarilla, valorar la piel para poder revisar cualquier tipo de lesión. Si es imposible hacerlo, como me lo han referido en algunas oportunidades, entonces esa persona debe salir también del área de contacto con el paciente, hacer higienización de manos, lavado de manos y hacer este movimiento que vemos aquí en nuestra colaboradora, liberar la presión, liberar la tensión que hay allí con el contacto con estos resortes y la presión que hay que ejercer este material rígido sobre el puente nasal. Liberar tensión facial. Esto es algo que estamos nosotros adoptando internamente, porque al hacer este tipo de movimientos, este tipo de muecas, va a favorecer que haya mayor irrigación. Por el contrario, cuando vemos algún tipo de lesión en nuestra cara y empezamos a hacer masaje, pues va a aumentar el riesgo de fricción y posiblemente hasta de pérdida de la integridad cutánea en esta área. Entonces, también se recomienda hacer como parte de pausa activa. La principal hidratación que podemos realizar es la hidratación que se realiza por vía oral y pues debemos estipularla o tenerla presente durante nuestro turno porque todos estos elementos van a generar mayor sudoración y pérdida pues también de agua en nuestro cuerpo y nos va a generar también estrés, vamos a sentirnos un poco débiles, posiblemente con dolor de cabeza o algo mareados. Entonces la invitación es a que nos hidratemos. Dentro de la prevención secundaria vamos a continuar realizando actividades de prevención primaria. Recuerden que en la prevención secundaria ya se presenta la lesión con eritema, pero sin sangrado, sin pérdida de la integridad, sin pérdida como tal de integridad cutánea. Entonces continuamos haciendo valoración, continuamos haciendo hidratación, soluciones tipo SINDES, uso de toalla o barrera cutánea y la liberación de la tensión, pero vamos a reevaluar el uso de los apósitos. Entonces, el mensaje es en este momento
que cualquier elemento, cualquier apósito que coloquemos entre la mascarilla, sobre todo en contacto con la mascarilla N95 y la piel, no debe en ningún momento alterar el sellado de la mascarilla. Entonces la invitación es a que ustedes revisen en sus instituciones qué es lo mejor para cada uno. Esos apósitos deben de ser finos, atraumáticos a la retirada, absorbentes, no pueden generar humedad, se debe adaptar a las zonas anatómicas y a los contornos de la cara, y no se deben utilizar varias capas. Recuerden que en este momento más no es lo mejor. ¿Cómo se hace la colocación de los apósitos? Pues pueden utilizar algunas medidas que ya están sugeridas, hacer como unas plantillas para que ustedes puedan hacer un precortado, pero también se invita o también se recomienda que es importante realizar la protección primero que todo con la barrera cutánea, con de acrilato o de silicona, y se coloca en frente, en puente nasal, en mejillas o en el área retroauricular, como lo vemos acá con nuestra compañera. La piel siempre debe estar limpia, seca y sin maquillaje. El maquillaje va a tapar los poros y aparte le estamos colocando otra oclusión más, entonces pues la sudoración va a aumentar también, el coeficiente de infección va a disminuir. El considerar el uso de espumas, recuerden lo que yo les decía hace un momento, pues no hay nada escrito hasta el momento que tenga la última palabra, si hay unas recomendaciones y no puede interferir con el sellado de la máscara. Siempre se debe probar haciendo inhalar y exhalar cuando la máscara esté colocada. Si hay fugas de aire, entonces estamos percibiendo que definitivamente no hay un correcto sellado. Entonces, en el caso de los apósitos hidrocoloides, estos están compuestos de pectina, esas son unas espumas hidrocelulares, pero hay que comprobar qué es lo mejor. Lo mejor, pues cada quien lo define, en este caso mi compañera del programa, ella es una persona que tiene un antecedente de una dermatitis tipo rosácea, entonces tiene una piel muy delicada y estaba presentando unas lesiones, entonces hicimos prueba con ella sobre qué era lo mejor. En este caso tiene una espuma, ¿sí? Esta fue posterior al retiro de la espuma, este es un hidrocoloide y esto fue posterior al retiro del hidrocoloide con el elemento de protección personal durante 2 horas. No quiere decir que en el resto de personas va a funcionar igual. Recuerden que también depende del tipo de piel que tenga la persona, si hay una piel que es grasa, si tiene un antecedente de algún tipo de dermatitis, y por el contrario es una piel seca, o sea que la invitación es a revisar en cada uno de nosotros y con nuestros compañeros. Entonces, lo importante es que la retirada sea con una toalla removedora para evitar cualquier trauma. En la prevención en manos estamos utilizando también el uso de acetato de aluminio, diluir un sobre en 500 cc de agua y colocar compresas durante 20 minutos, y se suspende el uso de guantes con talco, y es importante que se continúe ya con una valoración o seguimiento por dermatología. Y cuando ya se presenta una lesión, pues ya entra a intervenir la enfermera especialista o la enfermera que tengan ustedes dentro de sus instituciones, un seguimiento por dermatología y seguimiento por seguridad y salud en el trabajo, pero lo más importante en este caso es que no se debe, el colaborador no puede seguir utilizando los elementos, es decir, que se retire el agente externo, y en este caso podemos utilizar alginatos en gel, hidrocoloides u óxido de zinc, de revalorar entonces en nuestros seguimientos qué es lo mejor en este caso, pero no puede seguir utilizando el elemento de protección personal. Entonces, para hacer una síntesis, recordemos que en la lesión, para evitar que aparezca la lesión, siempre vamos a hacer valorar la piel, liberar la presión, hidratación de la piel, el uso de sustancias tipo Cinder, hidratación oral y el uso de películas de barreras cutáneas. Para detener o retrasar, entonces, continuar con estos cuidados de la prevención de la prevención de nivel 1 y el uso de apósitos para disminuir la presión o corte que estos generan. Y en la prevención, en la categoría 3, pues ya hacemos un tratamiento por especialista y seguimiento por seguridad y salud en el trabajo. Muchas gracias, espero que haya sido de su agrado y le doy paso para que continúe el doctor Mauricio Fonseca. Doctor Fonseca, muchas gracias por estar acá con nosotros, ya puede iniciar. Bueno, muchas gracias a todos. Voy a iniciar. Una de las finalidades de haber reunido al equipo de enfermería con todo el equipo de salud laboral era justamente que habíamos empezado a notar que cada vez más teníamos solicitudes de parte de nuestros colaboradores frente a que pues estaban experimentando en su piel lesiones que estaban pues afectándole desde el tema de ponerse el tapabocas hasta pues lesiones en las manos asociadas al alcohol, que muchos probablemente ya hemos experimentado o estamos próximos para experimentar. Entonces,
hemos notado unas prácticas no recomendadas por muchos de los, no solamente los colaboradores, y con esto digo que no solamente pasa dentro del centro médico Imbanaco, sino probablemente hasta en sus propias instituciones, y es que el elemento de protección personal utilizado de manera inadecuada o incorrecta, pues hace que este, al contrario de ser un elemento de protección, sea un elemento que me esté generando mayor riesgo. ¿Y por qué les estoy diciendo esto? Porque podemos tener una falsa sensación de que no me hace sello adecuado la N95 y pues entramos a tener conductas no recomendadas, que es hacerle sello con micropore, con espadadrapo hemos encontrado, con transporter, y han encontrado creativamente una serie de recursos nuestros profesionales para protegerse, y pues digamos que ahí hemos tenido unas dificultades, y es muy importante que ustedes entiendan que en el tema de la piel, cuando nosotros venimos exponiéndonos frente a estos riesgos que no estábamos tan acostumbrados, pues eso termina generando definitivamente en muchos de nosotros algún tipo de reacciones. Y aquí hay pues los que han tenido la oportunidad, o los que la tienen y lo hacen, usar una N95 no es una protección cómoda por todo lo que la jefe claramente nos ha explicado, y la presión que genera sobre la cara, la vida media de la N95 y todos estos factores que hacen pues que sean una exposición que debe ser considerada dentro de los riesgos emergentes. ¿Y por qué digo que es una epidemia dentro de la pandemia? Y esto se lo escuché en una charla a un español, y que me parece muy acertado, y es que dentro de esta pandemia van a haber en los profesionales de la salud muchas epidemias de lesiones asociadas a muchas cosas, y esta lesión de los elementos de protección personal debe colocarse sobre el tapete y debe colocarse sobre la mesa para que tengamos una actitud más proactiva frente a eso, porque ojo que yo puedo tener un trabajador, pero debo cuidar en todas sus dimensiones su estado de salud, y aquí es donde nosotros desde Centro Médico Imbanaco hacemos esta propuesta de, oiga, definitivamente hay que alinear un protocolo, porque este factor de riesgo ahora cada vez lo vamos a ver más, porque ya estamos en ascenso de pico y ya nuestros servicios de salud están empezando a tener cada vez más la necesidad de utilizar los respiradores y de utilizar todos estos elementos de protección. Entonces, con ese contexto, quiero arrancar por algo que es muy importante que ustedes lo entiendan, y quizá yo lo he explicado y lo debo explicar, y siento que si ustedes no tienen esa claridad, pues probablemente no vayan a entender por qué se conectó el tema de piel con el tema de salud laboral. Y pues básicamente recuerden que el Sistema General de Riesgos, del Sistema General de Seguridad Social en Colombia, pues tiene a su vez 3 subsistemas, donde está el tema de salud, manejado por las EPS y las entidades obligadas a compensar, el tema de pensiones, que se maneja a través de las administradoras de fondos de pensiones, que todos ustedes probablemente ya conocen, y las administradoras de riesgos laborales, que son un actor supremamente importante, y ya les voy a explicar por qué en estos riesgos emergentes. Y aquí tenemos pues el debut de las administradoras que están en este momentico protegiendo a todos nuestros trabajadores. Entonces recuerden que el Sistema General de Riesgos Laborales se diseña a través de un modelo basado en el aseguramiento. Cuando yo les digo que es un modelo basado en el aseguramiento, quiere decir que lo que quiere la ARL es asegurar completamente, porque la empresa le transfiere el riesgo a la ARL para que ésta lo gestione. También es de competencia, porque permite que actores del sector privado pues entren a hacer propuestas, a hacer ofertas diferenciales, a explorar temas de prevención, a explorar temas de reinversión diferentes, que le permitan al empresario tomar una mejor decisión y no tener, digamos, un solo estándar frente al tema, sino que en medio de la competencia, pues yo voy a poder tener acceso a diferentes escenarios y a diferentes ópticas, no solamente una monopolizada que era la que se tenía anteriormente. Y de prevención, porque esa es la esencia de la ARL, prevenir. Entonces, ese sistema que está diseñado justamente para prevenir, que nace de la relación contractual, porque nace de las empresas que tenían un contrato de trabajo, y antes las empresas eran las que asumían todas estas prestaciones, no solamente las de salud, sino hasta las de pensiones, que a través del tiempo pues ha ido evolucionando, pues su esencia, o la esencia de las ARL,
es eminentemente preventiva. Y ahí deben estar enfocados pues, en la gran mayoría de sus esfuerzos y tienen unos objetivos fundamentales y esos objetivos son supremamente importantes que ustedes los tengan en cuenta. La ARL está allí y es necesario que ustedes entiendan que como un actor de la seguridad social, su principal objetivo es prevenir, su segundo objetivo es cubrir, su tercer objetivo es valorar, su cuarto objetivo es reparar y su quinto objetivo es reincorporar. Y todo esto debe ser enmarcado a través de la valoración del riesgo para la no ocurrencia ni la repetición de ese factor de riesgo como tal, porque esa es la esencia de la ARL. Entonces, si yo tengo una ARL que me permite prevenir estas lesiones de piel, que me cubra la prestación, que me valore el daño, que me lo repare y que me reincorpore, es al final la esencia del objetivo fundamental que tienen las ARLs. Entonces, aquí también es importante que ustedes tengan en cuenta que hay unas prestaciones económicas y hay unas prestaciones asistenciales cubiertas por la ARL. No me voy a tener en el tema de las económicas, me voy a tener el tema de las prestaciones asistenciales a cargo de la ARL, más en estos riesgos que se consideran como emergentes. Y aquí tenemos todo el tema de la asistencia médica, quirúrgica y farmacéutica. ¿Para qué? Para la atención de ese riesgo como tal. O sea que es muy importante definir qué es una enfermedad laboral, porque la enfermedad laboral, recuerden que la ARL cubre dos eventos, cubre el evento llamado accidente de trabajo y claramente una lesión ni por fricción, ni por cizallamiento, ni por uso permanente de la N95, pues cumpliría los criterios del accidente de trabajo en la medida en la que el accidente es un evento repentino que sobreviene por causa o con ocasión del trabajo. Y la enfermedad laboral tiene un concepto quizá un poco más aterrizado en su artículo 4 de la ley 1562, que define a la enfermedad laboral como aquella que es contraída como resultado de la exposición a factores de riesgos inherentes a la actividad laboral o del medio en el que el trabajador se ha visto obligado a trabajar. Y aquí resalté el tema de obligación. ¿Y qué dice la Real Academia de la Lengua Española sobre qué es la obligación? Es la exigencia establecida por la moral, la ley o la autoridad para que se haga algo. Entonces, si yo tengo un trabajador que por causa o con ocasión o porque he visto o lo he sometido a que esté en el tema de la pandemia protegiéndose para la atención y para esto él debe utilizar unos elementos de protección personal que le permitan prevenir, pero estos elementos de protección personal que a su vez lo están previniendo, por un lado, desde el escenario de la prevención del virus, pero también le pueden estar generando o le pueden estar causando colateralmente un daño que se puede ver relacionado pues en su piel, pues es importante que esta es una lesión derivada de esa exposición a la cual yo he obligado a mi trabajador a ejecutar. Entonces es importante que quien establece la enfermedad laboral, pues es el gobierno a través de las enfermedades, a través de la tabla de enfermedades laborales, que no es la última palabra, porque en los casos en los que una enfermedad laboral no figura en la tabla de enfermedades y se demuestra la relación de causalidad, y por eso se los resalté, y el tema de la relación de causalidad nos va a permitir eso, justamente relacionar la causa y el efecto con los factores de riesgo ocupacionales, será reconocida como una enfermedad laboral conforme a lo establecido en las normas legales vigentes. Y acuérdense que esta norma pues tiene unos agentes o unos factores de riesgo ocupacionales donde claramente están definidos los agentes físicos, químicos, biológicos, psicosociales y ergonómicos del trabajador. O sea que es importante entender que la relación de causalidad, que es la vía por la cual yo voy a solicitarle a mi administradora que la relación de causalidad, y aquí la teoría de la causalidad, que es básicamente esa relación que se establece entre la causa y el efecto, y se puede hablar de esa relación entre acontecimientos, procesos, regularidad de los fenómenos y la producción de algo, y aquí tengo un tiempo de exposición, una tarea, y tengo unas causas primarias y que me va a generar un efecto que es la lesión. Por lo tanto, cumpliría, digamos, el tema de la causalidad para ser reconocida como derivada de la exposición. Cuando yo voy al decreto 1477, pues me encuentro que la única enfermedad de la piel reconocida a través de la tabla está listada como la L506, que se llama urticaria de contacto,
Y aquí pues tiene unos factores etiológicos y tiene unas ocupaciones y contempla al personal médico, paramédico y farmacéutico como una de las ocupaciones asociadas, pero claramente me deja por fuera muchas de las otras lesiones que nosotros hemos visto. Aquí importante, y es que cuando nosotros empezamos a buscar cuál es el diagnóstico que nosotros vamos a utilizar, encontramos que definitivamente el CIE-10 no tiene ningún tipo de diagnóstico asociado a la exposición de elementos de protección personal y las lesiones en piel que se vayan a producir por el uso de este, que sería lesiones derivadas pues del uso de elementos de protección personal como tal. Pero el CIE 11, que entra en vigor el 1 de enero del 2022, sí encontramos que contempló a través de otros trastornos de la piel especificados provocados como factores externos, una cadena de diagnósticos que pueden ser utilizados para ser reconocidos como tal. Pero pues el CIE 11 pues no está en vigencia como tal, y recuerden que este CIE 11 es un instrumento fundamental para identificar las tendencias y las estadísticas en todo el mundo, y contiene alrededor de 55.000 códigos únicos donde está traumatismos, enfermedades, causas de muerte, y proporciona un lenguaje común que permite a los profesionales de la salud compartir información sanitaria para todo el mundo. Y este se viene elaborando desde hace más de 10 años y pues esperamos que el CIE 11 supere pues la dificultad o la brecha que tenemos con CIE 10 para utilizar el tema del diagnóstico. Entonces aquí es muy importante que amarrado al escenario de lo que les queríamos contar, desde los factores de riesgo emergentes, tenemos una exposición que está siendo, a la cual nosotros hemos sometido a nuestro trabajador, a la cual lo estamos exponiendo como tal, y derivado de él, pues hemos tenido unas lesiones que han sido pues causadas por estos elementos de protección personal, que los han visto en fotos ustedes muchas veces y que pues han tenido o les ha pasado a los que son profesionales de la salud. Y aquí es muy importante justamente que esta lesión también merece cobertura, también merece valoraciones, también merece insumos, también merece medicamentos, también merece el uso de cremas, el uso de apósitos o el uso de todas las tecnologías que hayan disponibles para que el trabajador no empeore su condición y pueda reincorporarse y reinsertarse rápidamente al trabajo. Miren, yo no puedo retornar a un trabajador pese a que no sea ni siquiera por COVID ni nada, con una lesión que claramente y a todas luces pues no le vaya a impedir a él utilizar adecuadamente un tapaboca, o que el trabajador por el asunto de su fricción con alcohol haga una dermatitis, pues evidentemente yo ese trabajador no lo puedo tener en la operación. Y aquí es muy importante que se pondere ese riesgo y que se cubra integralmente al trabajador que está en esta primera línea, que es un trabajador tan importante en este momento de pandemia y al cual le debemos tanto como trabajador. Entonces aquí, digamos que para cerrar, la invitación es esa, así como estos riesgos que todos hemos identificado, que se ha escrito mucha literatura en el mundo, que ya hay unos lineamientos derivados de Azocolderma frente a cuáles son las recomendaciones. Nosotros puntualmente, desde el Centro Médico Imbanaco, la principal recomendación, y ya lo ha dicho la jefe, para nosotros frente al tema de la protección es usar adecuadamente ese elemento de protección personal y definitivamente liberar esa presión. Si yo libero la presión del elemento de protección personal, yo voy a disminuir el factor de riesgo de poderla producir. Y aquí es muy importante que quede dentro de la autorresponsabilidad y de la corresponsabilidad del médico entender esto. Porque si yo libero la presión alrededor de la cara que está haciendo mi elemento de protección personal, pues yo no voy a favorecer de que haya esta lesión como tal. Entonces aquí este trabajo no es solamente que es responsabilidad ni de la aseguradora solamente, ni de la empresa solamente, ni de porque usted me mandó, no. Aquí esta es una exposición, esto es una pandemia, todos estamos en este momentico expuestos frente a eso, y la invitación con el trabajador, y la más importante de todas, es que él debe entender que debe sumarse a esta estrategia y él debe corresponsabilizarse, y él no debe pegarse cinta, no debe pegarse micropore, no debe hacer lo que le hemos dicho frente al tema de esa higiene y frente al tema de esa liberación de presión, siendo, como les digo, la liberación de presión la mejor estrategia que tenemos en este momentico para evitar y prevenir esas lesiones asociadas a los elementos de protección personal. Muchísimas gracias a todos ustedes. Como les había contado, dentro de la
la charla, pues uno de los objetivos de la charla es que podamos responder un par de sus preguntas. Entonces, jefe Beatriz, ¿podemos dar cámara, por favor? Y me confirman, por favor, si ya tenemos preguntas. Doctor Fonseca, excelente presentación. Muchas gracias por compartir todos estos datos de gran importancia para todos nosotros y que nos van a servir muchísimo para continuar trabajando en pro de la prevención de las lesiones en nuestros compañeros, en todos los colaboradores. Tenemos por acá unas preguntas, entonces nos preguntan si el acid mantle se podría usar en zonas de fricción como nariz. Bueno, el acid mantle es acetato de aluminio, es un emoliente, es lubricante y se puede utilizar, pero recuerden que no debe utilizarse previo a la colocación del elemento de protección personal o la mascarilla N95 en este caso. Si vamos a utilizar guantes, la idea es que este sea absorbido antes de utilizar los guantes. Preguntan, ¿el uso de protector solar interfiere para el uso de los elementos de protección personal al ingresar en el área de COVID? Y hay otra pregunta que también hace referencia a lo mismo sobre si se puede usar protector solar. Recuerden que las recomendaciones que hay hasta el momento invitan a que no podemos aplicar ningún tipo de sustancia, de oleosa, ni cremas, nada previo a la colocación del elemento de protección personal. La invitación es a que lo utilicemos cuando estamos en nuestras casas o por fuera de los espacios en los cuales estamos en contacto con estos elementos de protección personal. Es la recomendación que tenemos hasta el momento. Lo que podemos hacer, lo que ustedes pueden hacer en sus instituciones y lo que hemos recordado durante el desarrollo de todo este webinar es que toca empezar a escribir una historia sobre esto, hacer evidencia sobre esto y posiblemente más adelante van a hacer, como lo escuchábamos en una charla en algún momento, sobre posibles líneas de investigación. Entonces la invitación también es también a validar todas esas recomendaciones, pero por el momento lo que tenemos es que no se debe utilizar ningún tipo de crema. Miremos qué otro tipo de crema hay. Otro tipo de pregunta, perdón. Te voy a leer una, jefe, acá. Dice, ¿cómo solicito los apósitos de protección para el cuidado de piel? ¿Quién los cubre, la ARL o la empresa? Bueno, doctor, Bueno, esa pregunta es como para mí. Como para usted, doctor. Sí. Bueno, acuérdense lo que les dije. Si yo tengo un trabajador de la salud al cual yo he obligado a exponerse a un factor de riesgo, quien cubre lo que está derivado del trabajo o de la función que ejecuta, pues es nuestra administradora de riesgos laborales. Recuerden que el componente más importante de la ARL es cubrir, prevenir y todos los riesgos enmarcados pues, de la operación que tienen. Entonces, la solicitud debería dirigirse hacia nuestra administradora de riesgos laborales. Bueno, por acá hay otra pregunta que dice que si nos pueden enviar por favor el nombre del jabón con contenido de bardana y de película protectora de acrilato o de silicona. Bueno, pues por medio de este medio no puedo dar nombres comerciales, pero sí nos pueden escribir, ¿verdad? Nos pueden escribir aquí a nuestras páginas como tal de Inbanaco y les podemos contestar internamente esas preguntas porque pues no tenemos autorización de dar ningún nombre comercial. Doctor Fonseca, ¿tiene alguna otra pregunta? Dice, si se puede usar escare crema. Bueno, el escare crema está compuesta por óxido de zinc. Podemos utilizarla en el momento que se presente la lesión, pero no se puede utilizar el elemento de protección personal. Como medida de prevención, pues digamos que nos funciona más el uso de barreras cutáneas como silicona o de acrilato, más que las mismas cremas, porque recuerden que todo lo que sea oleoso, pues no puede estar en contacto con el elemento de protección personal. Bueno, nos pregunta Natalia. Natalia, buenas tardes. ¿La liberación de tensión de la mascarilla se realiza cada 2 horas? ¿Por cuánto tiempo? Se recomienda que sea durante 15 minutos cada 2 horas. Es decir, que este colaborador cada 2 horas tendría que salir o hacer una pausa activa en este caso y poder utilizar este tiempo también para hacer la hidratación. Si definitivamente no se puede hacer, porque como les decía, a veces me dicen que no es posible, entonces pues la idea es que igualmente hacerlo siquiera durante 5 minutos, pero hay que hacerlo.
Dice, ¿qué debo hacer si la mascarilla no me hace buen sellado? Bueno, en Bueno, ese caso, allí para el doctor Fonseca, ¿qué hacemos cuando en las instituciones, por falta por la demanda que hay de ese tipo de mascarillas, ingresan a nuestras instituciones este tipo de elementos, doctor? bueno, recuerden que los respiradores tienen un diseño estándar, pero hay rostros muy finos o hay rostros muy gruesos y aquí es muy importante que hay unos elementos que les van a quedar y que les van a hacer el adecuado sello, pero todo depende de cuál es la marca y cuál es la cantidad y cuál es el elemento que está ofreciendo su empresa para, para esta protección. Claramente, si no está haciendo adecuado sello, esa N95 no la debes usar y no te debes exponer. Y pues el otro escenario muy complejo es que como no los hace sello, pues empiezan a colocarse micropóreos, se empiezan a colocar o se empiezan a colocar transpóreros, se ponen hasta espadadrapo para hacer el cubrimiento. Recuerden que cuando yo retiro esos adhesivos, genero más lesión en la piel. Así que puedo estar generando una falsa percepción de protección, pero al contrario estoy empeorando mucho más la situación frente al tema. Entonces aquí es muy importante que hables con la persona que está proveyendo estos elementos en tu organización y definan si esa N95 definitivamente no te está haciendo sello, pues debemos buscar un elemento de protección personal que sí te haga sello, que se acople mejor a tu rostro y donde la protección pues es lo principal. Entonces, esta dice, bueno, Natalia vuelve y pregunta, si no es posible hacer liberación de tensión de mascarilla cada 2 horas, al terminar el turno, ¿cuál es la mejor recomendación? Bueno, esto es como cuando nos decimos en un turno no pudimos girar el paciente o no lo pudimos cambiar de posición y la lesión finalmente se presentó, ¿sí? O sea, o sí hay que hacer liberación de la presión. Entonces, no podemos terminar un turno sin haber hecho esta liberación porque finalmente las consecuencias o las secuelas que van a quedar nos van a quedar a nosotros. Entonces, es necesario hacerlo. La mejor recomendación es liberar la presión, ¿sí? Sumada a las demás recomendaciones. O sea, no hay evidencia y así como es en los pacientes, podemos utilizar las colchonetas adecuadas, podemos utilizar los colchones adecuados, las superficies liberadoras de presión, utilizar ácidos grasos peroxigenados, pero si no hay liberación de esta presión es imposible que se presente la lesión. Entonces la recomendación es que sumado al resto de protección que hacemos o de prevención, siempre debe haber la liberación de la presión. Bueno, yo creo que vamos a dejar hasta ahí con el tema de las preguntas. Jefe Batis, muchísimas gracias por la invitación. Es usted una expositora genial. Muchísimas gracias por esa información. Gracias a todos los que estuvieron conectados. De nuevo, un agradecimiento a la gerencia comercial, a la gerencia de mercadeo y a la dirección científica por la invitación. Gracias a usted, doctor Fonseca. Gracias a todos ustedes por estar acá conectados con nosotros y esperamos que hayan sido muy valiosas nuestras recomendaciones y que empecemos a reescribir una historia que apenas está empezando y que ojalá aquí en Colombia, en nuestras instituciones, no se presenten estas lesiones como en otros países. Muchas gracias. Feliz tarde. Hasta luego. Saludos a todos.